Pues como cada miércoles a esta hora saludamos ya a don Fernando Botanz. Don Fernando, muy buenas tardes, tenga usted. Bonjour, monsieur. Good afternoon. Buenasera. Buenas tardes. Arrasaldeón, querido Íñigo y oyentes de Segura y Ratia. Querido, ¿qué tal día hace en Segura? Bueno, pues la tarde está triste y bueno, con un poquito de lluvia. Aquí en Vizcaya está muy desapacible. Frío, lluvia, verdaderamente, pero bueno, al mal tiempo, buena cara, querido. ¿A quién le vamos a dedicar nuestro gramófono de hoy, querido? Pues hoy la vamos a dedicar a Enrique Granados Campiña. Cuando de vez en cuando hablamos por teléfono, intentando que los oyentes de Segura y Ratia disfruten y aprendan, pues ponemos sobre la mesa, querido usted y un servidor, que de vez en cuando un poquito de música clásica, ¿verdad? Pues claro que sí, bienvenido suele ser. Porque de ese modo, los oyentes también en Vizcaya que nos escuchan, pues pasamos de Julio Iglesias a Rocío Jurado a Enrique Granados, y eso es cultura y es música. Querido, pues sin más preámbulos, la historia comienza así. Hoy le vamos a dedicar nuestro gramófono de hoy a el compositor español Enrique Granados. El nombre original del compositor Enrique Granados es Enrique Joaquín Granados Campiña. Y el compositor Enrique Granados nació en el año 1867. Vamos a redondear, querido, pues hace 150 años. Bueno, casi nada, ¿eh? Y viajamos en el tiempo hace 150 años y decir que falleció en el año 1916. Nació en Lérida y falleció en el Canal de la Mancha, en Reino Unido. Falleció con 48 años. Pero en el año 1916, un señor que fallecía con 48 años ya era un señor que había vivido mucho y, vamos, porque la esperanza de vida entonces, pues con 50 años ya era un señor mayor. ¿Me ha comprendido? Sí, además antes sí, hace ya a partir de los 50 y ahora con 50 años, pues bueno, pues estamos en la flor de la vida. Eso es. Hace 150 años fallecían muchas personas por una gripe o por una infección o cosas que hoy pues son totalmente sin ninguna importancia que en cualquier hospital, pero así era la vida entonces. En este caso falleció, como decía, con 48 años. Decirle también que Enrique Granados, además de compositor, fue un pianista extraordinario y también fue profesor de piano. También se dedicó a la pedagogía musical. Y, por curiosidad, contarle a usted y a nuestros oyentes que su padre era militar. El padre de Enrique Granados era militar y por ello le destinaron a Lérida. Y allí es donde nació Enrique Granados. Otra curiosidad, pues fíjese, hay un momento en el que al padre le destinan a Barcelona. Enrique Granados tenía ya aproximadamente 10 años. Por cierto, la madre de Enrique Granados era de Santander, se llamaba Enriqueta. Y el padre se llamaba Calixto. A mí me gusta hasta decir los nombres, porque son nombres que han pasado a la historia ya. Son nombres que tienen un encanto, pero que ya han pasado a la historia. Bueno, como decía, le destinan a su padre, que era militar, le destinan a Barcelona y se instalan en Barcelona. Se instalan en Barcelona, todo hay que decirlo, querido, se instalan nada más y nada menos que en el Paseo de Gracia de Barcelona. Eso quiere decir que el cargo militar que tenía era un cargo que les permitía vivir desahogadamente, porque el Paseo de Gracia, querido, de Barcelona era lo más elegante. Ahí están esas casas impresionantes que la Pedrera, la Casa Batlló, que diseñó Gaudí. Y en una casa espectacular, los padres se dieron cuenta que el niño tenía una sensibilidad musical y un oído musical extraordinario, y sus padres le apoyaron para que desarrollase ese talento innato que tenía por la música.
un amigo de su padre, un amigo del padre de Enrique Granados, era capitán. Y pues era un señor que comenzó, siendo el niño, a impartirle clases de solfeo y de piano. Tenían un piano vertical maravilloso en su casa, que quien tenía un piano hace 150 años, pues muy pocas personas, las personas que tenían dinero y cultura, ¿eh? Y en este caso, pues ese fue su primer profesor. Pero ya este capitán, amigo de su padre, les dijo, tenéis que llevarle a que reciba clases con profesores con gran formación, porque es que este niño tiene unas grandes aptitudes para la música. Y así, pues él, esos fueron sus primeros pasos. Y de ahí ya, cuando ya con 20 años, él se dio cuenta que en París, era donde estaba, donde estaba la ebullición, donde estaban los mejores conservatorios del músico y los mejores conservatorios y las mejores escuelas de música, y allí se fue, pero ya se fue con una cierta edad, pasados los 20 años. ¿Qué ocurre? Pues que se instala en París y no le aceptan en el Conservatorio Superior de París. ¿Por qué? Por superar la edad de acceso. Qué curioso, ¿verdad? Pues sí. Había unas normas muy estrictas y por ello acude a las clases particulares que le imparte un profesor del conservatorio que impartía clases en su domicilio, sus clases particulares, nada más y nada menos que Charles Wilfrid de Berriot, que fue un músico extraordinario. También de este Charles fue alumno Maurice Ravel, el compositor, por cierto, de origen vasco. Y así, en París, pues él era joven, con un talento extraordinario y se nutre primero de sus grandes profesores, pero también conoció personalmente a Debussy, a Camille Saint-Saëns, a Igor Stravinsky, que han pasado a la historia. Les conoció y compartieron sus inquietudes. Querido, y llega el amor. ¿Le apetece que cuente algo sobre el amor? Pues sí, cuéntenos. Querido, pues con 25 años se casó con Amparo Gal. Amparo Gal, para los que nos escuchan desde Guipúzcoa también, Menchu Gal. Menchu Gal fue una pintora nacida en Irún, con ese apellido Gal. ¿Por qué? Porque ese apellido Gal era un apellido, ¿usted se acuerda de Agua de Colonia, Gal, productos de perfumería Gal? Perfumería Gal, bueno, pues de esa familia procedía. Era una familia de comerciantes y era una familia adinerada, y se casó Enrique Granados con 25 años con Amparo Gal. Fueron muy felices, fue un gran apoyo, tuvieron 6 hijos e hijas, pero fíjese... Entonces no había televisión, ¿no? Pues no había televisión. Fíjese cómo es la vida. Hoy voy a contar rápidamente porque disponemos de un tiempo, y fíjese, querido, Enrique Granados, cuando ya fue conocido mundialmente, cuando ya triunfó, en el año 1915, querido, Enrique Granados le tenía respeto al mar, y pues casi empujado por su mujer, que le dijo: tienes que recorrer el mundo para que vean tu arte. Bueno, pues se montaron en un barco en el año 1915 en Barcelona, ya que ellos vivían en Barcelona, rumbo a Nueva York. Pues querido, ¿qué ocurre? Una tempestad que literalmente el barco se hundía. Amparo y Enrique Granados se abrazaron rezando porque pensaban que fallecían. Pero de una forma casi milagrosa no se hundió el barco, pero ese miedo lo tenían ya en el cuerpo. Querido, de ahí, ¿qué ocurre? Pues ocurre que es invitado en Estados Unidos por el presidente de los Estados Unidos, y van a Estados Unidos, y querido, para esa invitación
tenían que volver en barco desde Estados Unidos. ¿Y qué ocurre? Ocurre que cambian el día que tenían previsto de viaje, en dos palabras, que tienen una invitación del presidente de los Estados Unidos, cambian de día para volver en el barco y se montan en el barco y, querido, con la Primera Guerra Mundial lanzan un torpedo y fallecieron en el mar. ¿Qué le parece? Qué trágico, ¿verdad? Pues la verdad es que muy trágico, pues sí. Así fallecieron trágicamente, querido. Y ya nos despedimos escuchando esa danza española número 5 de Enrique Granados. Se levanta el telón, querido, y disfruten con esta bellísima música. Au revoir, monsieur. Hasta la próxima semana.